Bueno, buenas tardes. Para continuar con la parte que nos corresponde a trastornos hipertensivos del embarazo, voy a hablar de las complicaciones más graves dentro de la mujer gestante con hipertensión inducida por embarazo. Lo que tenemos que tener presente es que es un TREM, es decir, es una misma patología, pero que tiene vagones diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que son entidades diferentes con algunas características que las van representando y que si bien confluimos en un embudo en cuanto al diagnóstico y el tratamiento en casi todas, incluso en los algoritmos para finalizar el embarazo, son entidades diferentes que hay que saber reconocer como tales, porque tienen formas de llegar a una definición del embarazo de maneras diferentes. Los que vamos a tratar son la preeclampsia severa, que hablamos algo ya en la clase anterior, la eclampsia, que también la definimos y hablamos de su tratamiento, el síndrome de HELP, el hígado graso del embarazo y el hematoma subcapsular hepático. La idea de este refuerzo es que son las patologías más graves y son las que tienen que tener como una conducta más agresiva en nuestras pacientes. Bueno, con respecto a la preeclampsia, tenemos que hablar la presentación, los factores de riesgo, los criterios de severidad, las indicaciones de interrupción versus conducta expectante. Los factores de riesgo más o menos ya los dijimos, es la edad en más de 40 años en las primíparas o en las multíparas de más de 40 años. La nuliparidad también es un factor de riesgo. La historia de preeclampsia en la familia o de enfermedad tromboembólica, embarazos múltiples, esto se ve mucho actualmente con la fertilización asistida, la diabetes conocidas, el índice de masa corporal de más de 35 pregestacional o en la consulta, así la paciente ya está embarazada de diferente edad gestacional, por arriba de 35, y el SAF, es decir, el síndrome de antifosfolipídico. Esos serían los factores de riesgo para una preeclampsia severa. Continuamos. En cuanto a su presentación, los síntomas pueden ser cefalea con un signo de foco neurológico, trastorno visual, cefalea, trastorno de estado de la conciencia, disnea, epigastralgia, muy importante la epigastralgia para tener en cuenta en la mujer embarazada, dolor en hipocondrio derecho. La epigastralgia está más relacionada, yo le voy a tirar algunos tips para que ustedes vayan diferenciando las patologías. Está más relacionada la epigastralgia sin hipertensión en un 15% al síndrome de HELP. En cambio, el dolor del hipocondrio derecho, que es bien agudo, la mujer lo refiere como algo agudo, es el hígado graso o la ruptura subcapsular hepática. Y después la hiperreflexia, es por irritación, digamos, a nivel de la barrera hematoencefálica. Bueno, estos son los signos y síntomas neurológicos. En cuanto a la disfunción orgánica, tenemos la eclampsia, la hipertensión severa, el edema pulmonar, el abrupto placentario, la oliguria por debajo de 0,5 mililitros kilo hora y el síndrome de HELP. En cuanto al laboratorio, hablábamos siempre de creatininas por arriba de 0,8 y 0,9 miligramos por decilitro. Las transaminasas elevadas por arriba de 2 veces ya hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? La LDH de más de 600 miligramos por decilitro, las plaquetas por debajo de 100.000, el hematocrito por arriba de 36, el ácido úrico de más de 5. Esto hay que tener precaución, como decimos anteriormente, el ácido úrico antes se tenía como un marcador de preeclampsia severa, actualmente no se usa, se relaciona siempre con la creatinina, la que tiene valor en este momento es la creatinina. Otra de las cosas en el laboratorio que se ve frecuentemente es la hemólisis, y el fibrinógeno bajo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los cambios fisiológicos del embarazo decíamos que el fibrinógeno llegaba a 600? Cuando está bajo es un marcador muy importante de una inminente coagulación intravascular. Cuando no hay proteinuria, ¿qué hay que tener en cuenta? Es decir, hay hipertensión, hay insuficiencia renal, hay función hepática alterada, plaquetas por debajo de 100.000, edema pulmonar, alteraciones visuales. Acá son los escotomas centellantes, estas cosas que uno les pregunta, digamos, a las pacientes si ven como destellos o cuando se bañan o cuando están en la cama. Es importante el interrogatorio dirigido, si ven alguna lucecita o algo al ver, o si no la paciente que ya lo viene teniendo en cuenta, lo menciona en la consulta. Entonces, puede haber preeclampsia sin proteinuria, pero sin no dejar de ver, aparte de la hipertensión, otros detalles como los que mencionamos acá. Bueno, los embarazos que presentan vagos síntomas solamente son cefalea, dolor abdominal, temblor, astenia, quejas. No me siento bien, es esa paciente que va y consulta porque no está bien. Debe ser evaluada por presentación atípica de preeclampsia o preeclampsia severa. No olvidar revisar a la paciente, tomar signos vitales. Si estoy en un centro de baja complejidad, derivar a la paciente, es muy importante la derivación oportuna. Y si estoy en un centro en que puedo controlarla, monitorizarla, ella y su bebé, también hacer un laboratorio. Bueno, ¿cómo mencionamos el diagnóstico de preeclampsia? ¿Sí?
Decimos que es una presión arterial que se encuentra por arriba, presencia severa, ¿no? Perdón, 160 milímetros de mercurio en cuanto a la tensión sistólica y de 110 a la presión diastólica. La trombocitopenia, que ya hemos dicho, de plaquetas por debajo de 100.000, alteración de la función hepática, ya lo vamos a ver traducido, y progresión en la enfermedad renal. Recordemos que 0,9 es el punto de corte mayor para la mujer embarazada, el edema pulmonar y síntomas visuales y cerebrales, lo que mencionamos anteriormente. Diagnóstico de preeclampsia. Este sería el resumen. Tensión arterial sistólica de más de 60, presión arterial diastólica de más de 110. Debe ser confirmado dentro de cortos intervalos de tiempo, ¿sí? Entre 15 minutos. Trombocitopenia, plaquetas menos de 100.000, alteraciones en la función hepática con enzimas hepáticas elevadas, 2 veces el nivel normal, dolor en hipocondrio derecho en epigastrios, náuseas y vómitos, insuficiencia renal progresiva, una creatinina sérica de más de 1, acuérdense que 0,9 es patológico para la mujer embarazada, edema pulmonar, cefaleas, trastornos visuales, convulsiones, alteración del estado de conciencia. Entonces, el diagnóstico de preeclampsia severa es este cuadrito que ustedes ven así, aquí. La paciente puede tener hipertensión inducida por embarazo, puede tener preeclampsia leve, que son las cifras tensionales las que la marcan, y esto es una preeclampsia. Volvemos a repetir, la presión arterial es por arriba de 160 la sistólica y la diastólica por más de 110 o están elevadas ambas, es una emergencia hipertensiva y requiere pronto tratamiento con medicación. La hipertensión grave y sin lesión orgánica aguda generalmente se tratan con fármacos hipertensivos orales. Es aquella paciente que puede ir a la terapia intensiva o no, pero hay que tener en cuenta que sí o sí hay que hacer el tratamiento de la hipertensión. Debe estar internada en UTI o en una unidad que tenga una dependencia alta, es decir, que pueda ser controlada. Los antihipertensivos, manejo con dosis óptimas de antihipertensivos orales y el monitoreo siempre del binomio, monitoreo continuo materno y fetal no invasivo. Bueno, les traje un estudio en el cual se ve el impacto de la hipertensión y la preeclampsia, digamos, severa con eclampsia y con accidente cerebrovascular. El tratamiento de la hipertensión severa debe prevenir las complicaciones cerebrovasculares, renales y cardiovasculares, las encefalitis, la hemorragia cerebral, la insuficiencia cardíaca congestiva y la insuficiencia renal aguda. Se trató de 28 pacientes que sufrieron una ACV, digamos, hemorrágico en relación a preeclampsia severa y eclampsia. La presión sistólica que manejaron fue de 160 milímetros de mercurio, el 95%, y más de 150, el 100%. La mortalidad materna fue del 53,6% y solo 3 pacientes escaparon de morbilidad significativa permanente. ¿Qué se considera una respuesta satisfactoria a la terapéutica? Una disminución de 30 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y de 20 milímetros de mercurio en la TA diastólica. Este es un ensayo CHIP, que es un control de hipertensión en estudio de embarazo desarrollado con mayor frecuencia hipertensión severa. La hipertensión grave se asoció con los resultados maternos secundarios, muerte materna o complicaciones maternas graves, solo entre las mujeres, con un control menos estricto. ¿Qué es lo nuevo que se vio en el estudio CHIP, en el ensayo, perdón? La hipertensión severa aumenta el riesgo de efectos adversos perinatales y maternos, más allá del accidente cerebrovascular. Estos riesgos son independientes de los riesgos de la preeclampsia. Entonces, importante recordar, este ensayo demostró que tiene efectos adversos sobre la mamá y el bebé, la hipertensión severa, independientemente de la preeclampsia. ¿Cómo tiene que ser el manejo de estas pacientes? Prevenir las convulsiones. Hemos dicho que todos los graves de hipertensión inducida por embarazo severa tienen que prevenirse de las convulsiones con sulfato de magnesio. Hay que hacer una mejoría hemodinámica, lo que hablábamos de los volúmenes, y hay que finalizar el embarazo. Finalizar la preeclampsia severa, no olviden esto. Todas las mujeres con preeclampsia severa deben finalizar su embarazo de inmediato, ya sea por vía vaginal o por cesárea, independientemente de la edad gestacional. Nivel de evidencia 3C. Ya lo vamos a ver más adelante, pero como decimos, la edad gestacional nos puede guiar para tomar una conducta y el estado materno también para decidir cuánto tiempo vamos a esperar. Pero en nuestro medio, la interrupción del embarazo en estos casos es inminente para salvar la vida de la madre y dar alguna posibilidad al bebé. Bueno, vamos a verlo acá. ¿Qué ocurre? En la preeclampsia, ya lo habíamos dicho anteriormente, hay que hacer la internación en segundo o tercer nivel de atención. Las formas leves ya lo habíamos visto. Vamos a las formas graves, que son las que nos interesan a nosotros. Si tienen menos de 24 semanas, con compromiso severo de la madre, siempre hay que hacer la interrupción del embarazo. No tenemos muchas posibilidades con el bebé. Ahora, si tienen menos de 24 semanas y no hay un compromiso materno severo, la conducta es expectante, sí.
se ve la TDA de la paciente, se ve la proteinuria, si supera los 5 gramos, que es un nivel de gravedad importante, y se ve cómo está la vitalidad fetal y si hay un retardo de crecimiento intrauterino. En las formas graves, entre 24 y 33 semanas, se puede hacer la maduración pulmonar fetal, se esperan las 48 horas para hacerlo, se deriva al tercer nivel si no está y se puede tener una conducta expectante o decidir una finalización del embarazo. Y si tiene más de 34 semanas, obviamente se hace la interrupción del embarazo. Bueno, lo que decíamos acá es como un apartado de lo que acabamos de mencionar. Grave, 24 a 33 semanas, maduración pulmonar, derivamos a un tercer nivel y tomamos una conducta expectante o finalizamos el embarazo. El problema es acá, si la edad gestacional va de 24 a 34 semanas, las condiciones maternas y fetales lo permiten iniciar corticoides para la maturación pulmonar. Después de las 24 horas, evaluar si es candidata para conducta expectante. La persona está controlada, la trombocitopenia está estable, no tiene oliguria, no tiene edema agudo de pulmón, no tiene HELP, podemos esperar. Entonces, volvamos a recordar, menos de 24 semanas no hay viabilidad fetal, por lo tanto, y la madre está comprometida, se hace interrupción del embarazo. 24 a 33 semanas, siempre maduración pulmonar, derivación al caso correspondiente y decidir finalizar o no. Ahora, cuando están en esa zona de 24 a 34 semanas, hay que hacer la maduración y mirar a la mamá. Cómo está la hipertensión, cómo están los parámetros del laboratorio y cómo está clínicamente con respecto a la diuresis, al edema agudo y si no apareció un HELP, que sí implica una interrupción inmediata del embarazo. Bueno, si decidimos hacer maduración pulmonar fetal, tiene que ser con corticoides, tanto en la preeclampsia severa como en el síndrome de HELP. Como dijimos, se utiliza la dexametasona, dosis de 6 miligramos cada 12 horas, 48 horas, o la betametasona en dosis de 12 miligramos cada 24 horas, 48 horas. ¿Cómo es el manejo expectante de las pacientes? La paciente tiene que estar hospitalizada, tener signos vitales por lo menos 3 veces al día, evaluar los síntomas de severidad de por lo menos una vez al día, 2 es lo recomendado. Mediciones cada 8 horas de las pruebas de laboratorio para el síndrome de HELP y la función renal y la coagulación intravascular diseminada. Esto yo sé que muchas veces no es posible hacerlo cada 48 horas. Cuando uno está muy borderline con una preeclampsia severa o un HELP, tiene que monitorizar por lo menos cada 12 horas. Hay que hacer el estudio del bienestar fetal por lo menos una vez al día, mediciones seriadas del peso fetal estimando el índice de líquido amniótico y el Doppler fetal cada 7 días. Ustedes no se olviden que siempre la evaluación es materno-fetal. Se interna la mamá con su bebé en la panza y la idea es monitorizarlos. Tradicionalmente, lo que se hacía era, en la preeclampsia leve, se prolongaba el embarazo. En la preeclampsia severa, sin tener en cuenta la condición fetal, hay que saber que hoy en día hay mejores métodos de vigilancia de bienestar fetal y reconocimiento de la preeclampsia como enfermedad multisistémica, por lo tanto uno empieza a buscar mucho más. Entonces en estos casos se posponía el parto durante 48 horas para administrar corticoides, como lo venimos viendo. Como muchas de las mujeres permanecían estables e incluso mejoraban, se propuso continuar con el embarazo en alguna de estas pacientes. Esto se hacía tradicionalmente y vamos a ver más adelante cómo ha ido cambiando un poco la idea de esto a partir de las presentaciones. ¿Qué es lo que se decide? Una conducta activa versus una conducta conservadora. Entonces tenemos que en la preeclampsia grave se desarrollan antes de las 34 semanas de gestación, se asocia con. En la interrupción inmediata se ve que aumenta el tiempo de hospitalización en los cuidados intensivos de los neonatos y hay una alta morbilidad y mortalidad perinatal. En el embarazo que se prolonga hay muertes y asfixia en útero, incremento de la morbilidad materna. Se han citado 7 estudios clínicos aleatorios con 1.500 pacientes y esto muestra una disminución del distrés respiratorio, pero igual tiempo de unidades de cuidados intensivas y de morbilidad perinatal para el bebé. A pesar de prolongar el embarazo 1 o 2 semanas y no encontrar otros beneficios, se presentaron bebés muy pequeños para la edad gestacional y desprendimiento de plasma. Entonces lo veamos al trabajo, dice. Está publicado en Lancet, dice que las pacientes que en el grupo de manejo expectante tuvieron el nacimiento con 2 semanas más de edad gestacional y mayor peso. El bebé si tuvo más peso se la llevó 2 semanas más allá. Entre las ventajas de manejo expectante se encontró una disminución del síndrome de dificultad respiratoria en un 22% versus el 50%. Y de enterocolitis necrotizante un 0% versus un 10%. Mayor incidencia de bebé pequeño para la edad gestacional, es decir, que no siguió creciendo en la panza de su mamá y de desprendimiento abrupto de placenta enorme inserta, lo que pone la vida de la madre en juego.
Entonces, bueno, en Mexpred podemos ver la presentación de 267 pacientes que fueron asignadas, esto es noviembre de 2013, al azar, 133 con interrupción y 134 con conducta expectante. Sin diferenciar ¿qué es lo que se vio? No hubo diferencia en la mortalidad ni en la morbilidad perinatal. Hubo ganancia de 8 días más de gestación. No hubo muertes maternas con el manejo expectante. No se encontró disminución de la morbilidad neonatal con manejo expectante, pero sí incrementó el desprendimiento de placenta normoinserta y edades gestacionales muy chicos en los niños. Entonces, con este estudio quedó demostrado que el manejo expectante de preeclampsia severa antes de las 34 semanas de gestación no es justificado en América Latina. El manejo adecuado requiere la administración de esteroide con interrupción del embarazo a las 48 horas después de su administración. La paciente debe estar hospitalizada y monitorizada constantemente y recibir sulfato de magnesio para profilaxis de convulsiones y medicación de un 13% en el grupo control y de un 13% en el manejo de conducta expectante. Bueno, ¿qué ocurre? El desprendimiento prematuro de placenta, fíjense, en el grupo control es de un 2%, pero en el grupo de conducta expectante es de un 10%. Y la coagulación intravascular diseminada no se presentó en los que se interrumpen precozmente en relación al 2% que ocurre en el de conducta expectante. Con lo que el estudio nos está demostrando que en embarazos menores en realidad no hay un beneficio, por lo menos en Latinoamérica, no hay un beneficio sobre la mamá ni el bebé para la conducta expectante. Y acá es el cuadro en el cual muestra la incidencia del desprendimiento prematuro de placenta, que es de mucho riesgo para la madre, en la conducta expectante en relación a la interrupción. Bueno, ¿cuáles son las formas más graves de presentación de la preeclampsia? Ya lo habíamos dicho, lo recordamos, la eclampsia. Son convulsiones clónico-tónicas generalizadas o alteración del estado de la conciencia en el embarazo, parto puerperio que no son explicados por electroetiología. Son ver convulsar a una mujer embarazada con sus edemas, porque siempre es una paciente muy edematizada, facial, su macroglossia, es bastante, digamos, impresionante verla con su panza, digamos, también en la convulsión, y tiene mucha lesión de lengua con sangrado. Por eso no hay que desesperarse, hay que, digamos, atender a la paciente, medir sus signos vitales como hacemos siempre, y en este caso lo que decimos siempre, en la eclampsia, sulfato de magnesio como tratamiento. Otra forma grave de preeclampsia es el síndrome de HELLP, que básicamente es hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, ya vamos a ver los números, y recuento planetario bajo. Acá me faltó poner, que lo agregué en la otra diapositiva, la LDH elevada, que es un marcador importante. Decimos que el tratamiento de la eclampsia es con sulfato de magnesio, ya lo pusimos en otra diapo, y también es prevención de la eclampsia en la preeclampsia severa. El tratamiento de la eclampsia, el mecanismo de acción del sulfato de magnesio, tiene acción central inhibitoria sobre los receptores NMDA, vasodilatador sistémico cerebral, con lo que mejora el flujo sanguíneo cerebral y baja la presión intracraniana, disminuye la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, disminuye la activación plaquetaria y antes se utilizaba como tocolítico y antihipertensivo, ya lo dijimos anteriormente, actualmente no. Indicaciones, diagnóstico de preeclampsia severa, todas sus formas y el tratamiento de eclampsia y sus recurrencias durante 24 horas y no hay que utilizar otro anticonvulsivante. La administración es de 5 gramos, 4 ampollas por 1,25 en 15 minutos, un mantenimiento de 1 gramo hora, 19 ampollas en 24 horas en dextrosa. En caso que haya una reagudización posterior, digamos, la paciente entra por una preeclampsia severa, se pone el sulfato de magnesio, no se interrumpe y después tiene una nueva reagudización, se puede usar sin dosis de carga. Esta dosis suele mantener al sulfato en sangre entre 4 a 8 mil equivalentes por litro. El mantenimiento de 2 gramos hora, según autores, tiene menos evidencia, por eso se usa 1 gramo hora y está contraindicado en la misma. Los efectos adversos es la disminución o abolición del reflejo rotuliano, depresión respiratoria con paro, bradicardias, bloqueo AB y fetales no hay manifestaciones. Puede ser un inhibidor, como decíamos, de la contracción uterina, por eso en el puerperio hay que tener cuidado que no haya una baja en la disminución del tamaño del útero y aumenta el efecto hipotensor de los agagásicos. En la embarazada, el tratamiento hipertensivo es tratar las cifras de urgencia, que es la TA por arriba de 160 a 110, y mantenerla en un rango de TA sistólica 140 a 59 y de TA diastólica 90 a 100. Evitar la hipotensión, muy importante, y porque no hay ausencia de autorregulación útero.
Vamos al síndrome de HELLP. Hemos hablado de la preeclampsia severa, vamos al síndrome de HELLP. Se caracteriza por hemólisis. Yo hay algo que quiero decirles acá. La hemólisis se manifiesta por un aumento de la bilirrubina y es bilirrubina indirecta. Uno no puede hablar de un síndrome de HELLP cuando, si bien el síndrome tiene que tener una serie de características, uno con bilirrubina directa alta no tiene que hablar de síndrome de HELLP. Y es importante que lo diferencie del hígado graso de la embarazada, porque en realidad la hemólisis lleva a bilirrubina indirecta elevada. También encontramos enzimas hepáticas elevadas. A uno tiene que llamar la atención cuando están multiplicadas por 2, pero cuando llegan a 70 la conducta es madurar e interrumpir. El síndrome de HELLP se interrumpe, es un cuadro grave. Recordemos por lo que dijimos anteriormente que un 15% cursan sin hipertensión y a veces tienen síntomas vagos, pero cuando lo vemos en el laboratorio. Por eso no tan solo es medición de signos vitales, lo más básico que podemos hacer, examen clínico, evaluar signos vitales y hacer un laboratorio. El recuento plaquetario es bajo, por debajo de 100.000, y la LDH suele estar elevada en 600. Uno, para hablar de un síndrome de HELLP, ¿podemos hablar de una preeclampsia severa? Sí, pero para hablar de síndrome de HELLP tiene que tener estas características: bilirrubina indirecta alta, enzimas hepáticas altas, recuento plaquetario bajo y una LDH que es un marcador importante, es decir, que se eleva por arriba del nivel normal. El diagnóstico precoz es para evitar la mortalidad materna. Acá hay mayor mortalidad materna que fetal. La complicada de un 10%, tenemos que las formas graves se presentan de un 10 a un 20% en las preeclampsias graves. Tenemos que aparecen de un 75 a un 80% en el embarazo, un 20% en los puérperes y un 10 a un 15% sin hipertensión y sin proteinuria. La mortalidad materna en Estados Unidos es el 1%. Pero miren lo que ocurre en la Argentina, México y Brasil. La mortalidad se eleva de un 12 a un 17%. Es un síndrome grave. El HELLP, en el tratamiento tenemos que a las 24 a 26 semanas es interrupción del embarazo. En las 29 semanas se puede tener una conducta expectante, pero en alarma permanente. Y a las 34 semanas es interrupción del embarazo. El único tratamiento eficaz en el síndrome de HELLP es la interrupción del embarazo y no poner en riesgo la vida de la mamá. El hígado graso del embarazo es una insuficiencia hepática con encefalopatía en el tercer trimestre, ictericia, pero acá la diferencia es que la bilirrubina que va a estar elevada es la bilirrubina directa. Es así como vamos a diferenciarlo del síndrome de HELLP. Y ustedes van a decir, ¿por qué tenemos que diferenciar el hígado graso del síndrome de HELLP? Son dos entidades, lo que decíamos, es un mismo tren con diferentes vagones. Son dos formas graves de trastornos hipertensivos severos. Pero ¿qué ocurre? Tienen pequeños detalles que pueden diferenciarse y la conducta es distinta. El síndrome de HELLP se madura y se interrumpe, independientemente de la edad gestacional. El hígado graso también se madura y se interrumpe. El problema es que tenemos que saber que el síndrome de HELLP puede evolucionar de una forma más benigna. El hígado graso es muy maligno. Son pacientes que terminan en el respirador, dializadas y con una alta mortalidad. Por eso, reconocer un hígado graso del embarazo y terminan en el trasplante. Por lo tanto, reconocer un hígado graso del embarazo es muy importante en nuestras pacientes. Entonces, retomo porque por ahí me voy un poco con el tema. Insuficiencia hepática, encefalopatía en el tercer trimestre. Esto aparece agudo, brusco. La paciente está con una evolución estable y de repente se pone encefalopática. Piensen en un hígado graso. La ictericia y el infiltrado de grasa microvesicular, que bueno, es un dato más. Tenemos que aparecen una cada 12.000 o 13.000 nacidos vivos a nivel mundial, más común en el tercer trimestre, 37 y 38 semanas, o bien en el puerperio inmediato. Lo vemos bastante común en el puerperio inmediato. Las causas son desconocidas, se habla de teorías tóxicas, fármacos, déficits nutricionales, déficit del acetil-CoA deshidrogenasa, virales. En realidad, la causa no es conocida. ¿Cómo es la clínica? Anorexia, ascitis, alteraciones del sistema nervioso central. Fíjense, 60 al 80%. Ojo con las pacientes que aparecen como una preeclampsia severa. De repente, en forma aguda, hacen la encefalopatía y uno tiene que pensar que tiene un hígado graso. Dolor abdominal 60%, coagulación intravascular seminal, esto es muy frecuente, el 50% sangran muchísimo estas pacientes por coagulopatía, diarrea un 20%, edemas un 70%. Hay hemorragias gastrointestinales, cefalea, hipertensión arterial en 50%. Acuérdense de lo que decíamos del HELP. Un 15% puede presentarse sin hipertensión. Acá la hipertensión es bastante marcadora. Ictericia, un 90%, a predominio directo, diferencia con el HELP. Vómitos y oligoanuria. En laboratorio tenemos que medir creatinina, glóbulos rojos,
factores de coagulación, AT3, plaquetas, fibrinógenos, muy importante. Hay aumento de bilirrubina directa, GOS-GPT, gamma GT, ácido úrico, FAL, amilasa, colesterol bajo y glucemia baja. Esos son los marcadores. Cuando ustedes tienen una paciente con todo el perfil hepático alterado, función renal alterada, coagulación alterada, puede estar hablando de un HELP o de una preeclampsia severa. ¿Cuál lo diferenciaría? El HELP tiene LDH elevada. LDH elevada a diferencia de la preeclampsia severa. Y acá en el hígado graso tiene una bilirrubina directa alta, un colesterol bajo y una glucemia baja. ¿Por qué es importante conocer un hígado graso? Por las grandes complicaciones y hay que estar preparado, esperando la coagulopatía, la diálisis y también el trasplante. Entonces, la mortalidad materna se debe a sepsis, insuficiencia renal, ruptura hepática, hemorragia gastrointestinal, pancreatitis. Las medidas generales siempre es interrupción del embarazo, evitar drogas tóxicas, tratamiento de la hipertensión inducida por embarazo, tratamiento de la falla multiorgánica y de la sepsis, tratamiento de la coagulopatía, evitar con drogas que tengan flujo esplánico y la estabilidad. Diagnósticos diferenciales, síndrome de HELP, hemos dicho, aumento de bilirrubina indirecta, LDH alta, da un poco de tiempo para madurar el bebé y hacer la interrupción. Hepatitis virales, colestasis del tercer trimestre, síndrome urémico hemolítico, hiperemesis gravidias por los dolores abdominales, púrpura trombocitopénica trombótica y hemorragia hepática. Criterios de trasplante, TP más del 100%, creatinina más de 3,4, encefalopatía hígado 3,4, bilirrubina más de 18, la verdad que tiene una bilirrubina altísima, incontrolable. Duración de la ictericia más de 7 días, bueno, la acidosis metabólica y factor KIM 5 que puede estar disminuido en un 20%. Su complicación, el hematoma subcapsular hepático, puede ocurrir por hipertensión inducida por embarazo grave, que haya una distensión de la cápsula de Gleason y se produce la lesión hepática. En 3 años tiene una incidencia de 1 por cada 10.000 nacidos vivos, sin morbimortalidad materna. Se sospecha la clínica, el diagnóstico precoz y el tratamiento multisupresionado son esenciales para evitar la morbimortalidad materna. Cuando uno tiene un hematoma subcapsular hepático, si no tiene alteración hemodinámica, siempre hay que tener conducta expectante, siempre, ¿sí? Esto no implica encontrar un hematoma, generalmente son o hallazgos por ecografía o hallazgos en la cirugía. Muchas veces se hace una cesárea, por síndrome de HELP o por preeclampsia severa, se saca el bebé y no se ve el hematoma y el hematoma se descubre en la terapia intensiva. Siempre hay que hacer ecografía secuencial para ver la resolución del hematoma, la extensión y si hay cambios. Si el hematoma no progresa, la conducta es expectante, ya sea que en la cirugía se hayan puesto packing o no, siempre es expectante. Si progresa, bueno, uno va a ir viendo cómo va la coagulación intravascular diseminada de la paciente y cómo se va presentando. Pero la conducta, siempre lo ideal es buscar esos hematomas. Esta es una imagen de un paciente. Nosotros seguimos la misma estadística, tenemos 1 o 2 casos por año. La excepción han sido estos últimos 2 casos. Ustedes miren, esta es la imagen hepática. Miren el hematoma, cómo es de grande, cómo rodea el hígado, ¿sí? Acá miren el corte, cómo aparece en relación al hígado. Estas imágenes son bastante elocuentes. Miren cómo lo rodea, ¿sí? Estas son pacientes de nuestra terapia, de un trabajo que presentan. Bueno, hagamos prevención ante todo. También existe la muerte por PowerPoint. Así que bueno, yo les agradezco haber escuchado las clases. Espero les haya servido, les haya sido interesante. Quedo abierta a cualquier duda y bueno, muchas gracias.